Mi hermana anunció su embarazo con mi esposo en mi cena de cumpleaños número 30, esperando que colapsara. En lugar de eso, levanté mi copa, revelé los resultados del test de fertilidad que él se hizo el mes pasado, y de repente, todos supieron. La cosa sobre la venganza es que sabe mejor cuando se sirve con una sonrisa. Eso era lo que me seguía diciendo mientras estaba sentada a la cabecera de la mesa en LeBlanc, rodeada de las personas en quienes más confiaba en el mundo. Mi nombre es Jennifer. Y se suponía que esta era mi cena de cumpleaños número 30. Las copas de cristal atrapaban la luz justo así, haciendo que el champán caro brillara como pequeñas estrellas. La mano de mi esposo Brian descansaba posesivamente sobre mi hombro mientras levantaba su copa. Por mi hermosa esposa, dijo, su voz llevando ese toque de encanto que alguna vez me hacía débil de rodillas. Feliz cumpleaños, cariño. Mi hermana Kate se movió en su asiento, sus dedos perfectamente arreglados jugando con su copa de agua. Pensé que era extraño en ese momento. Kate siempre bebía vino en las cenas familiares, siempre. Pero no pensé mucho en ello porque estaba ocupada sonriendo a mi madre, quien me había organizado toda esta celebración. Éramos 16 personas en total. Mis padres George y Margaret Williams, la hermana de mi madre Lucy, mi hermano mayor James con su esposa Alice, los padres de Brian, Edward y Catherine, Kate, por supuesto, y varios amigos cercanos. Todos habían venido a celebrar mi cumpleaños, o eso pensaba. Antes de que comamos, dijo Kate de repente, poniéndose de pie. Su voz cortó las conversaciones. Tengo un anuncio que hacer. Miré a Brian. Él no me devolvió la mirada. Eso debería haberme alertado de inmediato. Pero estaba demasiado enfocada en Kate, quien ahora estaba de pie con las manos entrelazadas frente a ella. Una sonrisa extraña en su rostro. Jennifer, comenzó. Y algo en la forma en que dijo mi nombre me puso la piel de gallina. Sé que hoy es tu día especial, pero hay algo que Brian y yo necesitamos compartir con todos. Brian y yo. No Brian tiene algo que decir. O tengo algo que decir, Brian y yo. Mi estómago se apretó. Estoy embarazada, dijo Kate. Y la mesa explotó en gritos ahogados y exclamaciones. Pero Kate no había terminado. Y Brian es el padre. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el aire acondicionado zumbando, el tintineo distante de cubiertos en otras mesas, el latido de mi propio corazón como un tambor en mis oídos. Todos me miraban, esperando que gritara, que llorara, que lanzara mi plato. Pero no hice nada de eso. En cambio, tomé un sorbo de mi champán. Dejé que el líquido burbujeante rodara por mi garganta mientras miraba a Kate directamente a los ojos. Ella esperaba drama, lágrimas, una escena. Entonces le di algo que nunca esperó. Le sonreí. «Qué interesante», dije finalmente, mi voz tan tranquila como la superficie de un lago, especialmente considerando que Brian es estéril. Ahora fue el turno de Kate de palidecer. Brian se puso rígido a mi lado. De hecho, continué, sacando mi teléfono de mi bolso. Tengo los resultados médicos justo aquí. Deslicé mi dedo por la pantalla hasta encontrar el PDF que había descargado hace exactamente 4 semanas. Azoospermia, 0 espermatozoides, completamente incapaz de embarazar a alguien. La infidelidad era una cosa, pero esta traición familiar calculada en mi cumpleaños número 30, enfrente de todos, era algo completamente diferente. Kate había planeado humillarme públicamente, destruir mi matrimonio en el momento que se suponía que celebrábamos mi vida. Lo que ella no sabía era que yo había sabido sobre su aventura con Brian durante 3 meses. 3 meses de evidencia recopilada, 3 meses de mensajes de texto guardados, recibos de hotel, fotos, todo. 3 meses preparándome para este momento exacto porque sabía que Kate no podría resistirse a hacer un gran espectáculo. Ella siempre había sido dramática, siempre necesitaba atención, y sabía que eventualmente se hundiría ella misma. Eso es mentira, siseó Kate, pero su voz temblaba. Brian, dile que es mentira. Brian abrió la boca, luego la cerró. Su cara había pasado de bronceada a ceniza gris. Los resultados son de hace un mes. Continué, pasando mi teléfono a mi padre. Del Centro de Fertilidad Thompson. Brian se hizo la prueba porque llevábamos 2 años intentando quedar embarazada sin éxito. El doctor nos dijo que Brian nunca podría tener hijos biológicos. Mi padre miró el documento, luego a Brian, luego a Kate. Mi madre se había puesto la mano sobre la boca. James se veía confundido, mirando entre todos nosotros tratando de entender qué estaba pasando. Entonces la pregunta no es si Brian es el padre, dije, levantándome ahora. La pregunta es quién es realmente el padre de tu embarazo, Kate, porque definitivamente no es mi esposo. Kate se tambaleó hacia atrás, agarrándose del respaldo de su silla. Tú no entiendes, tartamudeó. Brian y yo nos amamos. Hemos estado juntos durante meses. Él iba a dejarte. ¿Dejarte por una mujer embarazada de otro hombre?, pregunté. Mi voz todavía escalofriantemente calmada. Eso es fascinante. Dime, Kate, ¿el verdadero padre sabe sobre tu pequeño plan? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Kate, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de vergüenza de ser expuesta. Ustedes dos merecen el uno al otro, escupió. Tú con tu vida perfecta, tu esposo perfecto,
Tu casa perfecta. Yo solo quería algo que fuera mío por una vez. Entonces tómalo, dije. Alcanzando mi bolso nuevamente, saqué un sobre manila grueso y lo dejé caer sobre la mesa frente a Brian. Los papeles del divorcio, ya firmados por mí. Tu abogado puede revisar todo mañana, Brian. La casa es mía, comprada con el dinero de mi herencia antes de que nos casáramos. El auto también. Tu ropa está empacada y en el garaje. Las cerraduras ya fueron cambiadas esta mañana mientras estabas en el trabajo. Brian finalmente encontró su voz. Jennifer, espera, ¿podemos hablar de esto? No hay nada de qué hablar, respondí. Tuviste una aventura con mi hermana. Planearon humillarme públicamente en mi cumpleaños. Lo único que lamento es no haberme dado cuenta antes de que eras tan patético como para necesitar la atención de una mujer que claramente está embarazada de otro hombre. Me volví hacia Kate. ¿Y tú? Pensaste que podías robar mi vida. Pero lo gracioso es que ni siquiera querías a Brian. Solo querías lo que yo tenía. Y ahora que tu pequeño plan explotó, ¿qué vas a hacer? ¿Quién es el verdadero padre, Kate? ¿O ni siquiera lo sabes? La cara de Kate se descompuso completamente. Mi madre se levantó yendo hacia ella, pero mi padre la detuvo. Déjala, dijo en voz baja, que enfrente las consecuencias de sus acciones. Recogí mi bolso, mi teléfono, mis llaves. Gracias a todos por venir esta noche, dije a la mesa en general. Lamento que mi hermana y mi pronto ex esposo hayan decidido convertir mi cumpleaños en su confesión pública de traición familiar. Los meseros ya tienen instrucciones de traer la cuenta a mi padre. Disfruten la cena. Caminé hacia la puerta del restaurante con la espalda recta, la cabeza en alto. No corrí. No lloré. No miré atrás. Podía escuchar a Kate sollozando detrás de mí. La voz de Brian tratando de explicar. Las voces elevadas de nuestros padres comenzando a procesar lo que acababa de pasar. Pero no me importó. Había planeado este momento durante 3 meses, desde la noche que encontré los mensajes de texto de Kate en el teléfono de Brian. Mensajes sobre cómo ella estaba segura de que podían estar juntos si solo yo estuviera fuera del camino. Mensajes sobre cómo Brian se quejaba de mí, de nuestra vida, de todo. Y durante esos 3 meses, mientras Brian pensaba que era tan inteligente, mientras Kate pensaba que estaba ganando, yo había estado 10 pasos adelante. Contraté un investigador privado. Documenté todo. Consulté con 3 abogados diferentes. Moví todos mis activos a cuentas que Brian no podía tocar. Cambié mi testamento. Incluso hablé con recursos humanos en su trabajo sobre la política de fraternización, porque resulta que Kate trabajaba en el mismo edificio que Brian. Solo unos pisos arriba. La venganza no se trataba de gritar o hacer una escena. Se trataba de planificación, de paciencia, de esperar el momento perfecto. Y Kate me había dado ese momento en bandeja de plata cuando decidió anunciar su embarazo en mi cumpleaños. Subí a mi auto, un Mercedes que había comprado con mi propio dinero, y conduje a casa. No a la casa que había compartido con Brian. Esa ya no era mía en mi mente. Conduje al apartamento que había estado alquilando en secreto durante las últimas 6 semanas. Un lugar hermoso en el centro con vista al río. Me serví una copa de vino, me senté en el balcón, y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. No por Brian, no por Kate, sino por la familia que pensé que tenía, por la hermana que pensé que conocía, por los años que había desperdiciado en un matrimonio que claramente significaba más para mí que para él. Pero mientras lloraba, también sonreí, porque mañana comenzaría mi nueva vida, y ellos tendrían que vivir con las consecuencias de sus acciones por el resto de las suyas. A la mañana siguiente, me desperté con 53 mensajes de texto. Brian había enviado 22, cada uno más desesperado que el anterior. Kate había enviado 15, alternando entre disculpas y acusaciones. Mi madre había enviado 8, pidiendo que habláramos. James había enviado 5, todos preguntando si estaba bien. Los 3 restantes eran de números desconocidos que bloqueé inmediatamente. Ignoré todos excepto el de James. Estoy bien, necesito espacio. Te llamaré cuando esté lista. Luego silencié todos los demás contactos y me preparé para ir al trabajo. Trabajaba como directora de marketing en una firma de consultoría, un puesto que había logrado por mérito propio, sin ayuda de Brian ni de nadie. Era buena en mi trabajo, y hoy lo necesitaba más que nunca. Necesitaba la normalidad, la rutina, algo que me recordara quién era fuera de ese desastre de infidelidad y traición familiar. Mi asistente Ashley me saludó con su habitual sonrisa, pero pude ver la pregunta en sus ojos. Todos en la oficina sabían que ayer había sido mi cumpleaños. Buenos días, Jennifer. ¿Cómo estuvo tu celebración? Reveladora, respondí simplemente, entrando a mi oficina. No elaboré, y ella no preguntó. Esa era una de las razones por las que Ashley era tan buena en su trabajo. Sabía cuándo presionar y cuándo dejar las cosas en paz. Pasé las primeras 2 horas revisando correos electrónicos y preparándome para la reunión de las 10. Luego mi teléfono de escritorio sonó. Jennifer Williams.
Señora Williams, soy el detective privado Patrick Thompson. Tenemos los resultados finales de la investigación que solicitó. Mi corazón se aceleró. Adelante. Su hermana Kate Williams ha estado involucrada con 3 hombres diferentes en los últimos 6 meses. Brian Roberts es solo uno de ellos. Los otros 2 son Dylan Harris, un compañero de trabajo de su departamento, y un hombre llamado Christopher Evans, quien según nuestros registros está casado con 2 hijos, 3 hombres. Kate había estado con 3 hombres diferentes. El embarazo podría ser de cualquiera de ellos. ¿Tiene evidencia documentada? Fotografías, registros de hotel, mensajes de texto recuperados. Todo está en el informe final que le enviaré esta tarde. Perfecto. Envíelo también a mi abogado, Margaret Foster, en Foster y Asociados. ¿Entendido? ¿Algo más? Sí. Necesito que averigüe si alguno de estos hombres sabe sobre los otros. Y si la esposa de Christopher Evans sabe sobre la aventura. Patrick se quedó en silencio por un momento. ¿Estás segura de que quiere abrir esa caja de Pandora? Completamente segura. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque tenía más munición de la que pensaba. Tristeza porque mi hermana resultó ser incluso peor de lo que había imaginado. No solo me había traicionado a mí, había estado manipulando a múltiples hombres, destruyendo potencialmente otras familias en el proceso. La reunión de las 10 fue un desastre de concentración. Seguía pensando en los resultados de Patrick, en las implicaciones de todo esto. Cuando terminó, mi jefa Rachel me pidió que me quedara. Jennifer, ¿estás bien? No estás actuando como tú misma hoy. Consideré mentir, pero Rachel había sido mi mentora durante 5 años. Merecía al menos una versión de la verdad. Anoche descubrí que mi esposo tuvo una aventura con mi hermana. Presenté los papeles del divorcio. Rachel se recostó en su silla, procesando la información. Y aún así viniste a trabajar hoy. El trabajo es lo único que tiene sentido ahora mismo. Ella asintió lentamente. Tómate el resto de la semana libre. No es una sugerencia, Jennifer. Es una orden. Procesa lo que necesitas procesar. Cuando vuelvas, necesito que estés al 100%, no al 70% fingiendo estar bien. Rachel, de verdad puedo manejar. Jennifer. Su voz era firme pero amable. Vete a casa, o vete a cualquier lugar que no sea aquí. Vuelve el lunes. Tus proyectos pueden esperar. Sabía que tenía razón. Asentí, recogí mis cosas y salí de la oficina. En el estacionamiento, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero esta vez contesté. ¿Jennifer Williams? Habla. Mi nombre es Rebecca Evans. Creo que necesitamos hablar sobre su hermana y mi esposo. El mundo se detuvo por un segundo. Rebecca Evans, la esposa de Christopher. ¿Cómo consiguió mi número? Su hermana dejó su nombre en un mensaje de texto que encontré en el teléfono de Christopher. Hice mi propia investigación. Parece que ambas hemos sido víctimas de la misma mujer. Nos encontramos 1 hora después en una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad. Rebecca era una mujer elegante de unos 35 años, con el cabello castaño recogido en un moño perfecto y ojos que habían llorado recientemente. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. No estaba segura de si lo haría. Francamente, no estaba segura de que debía, admití. Pero después de lo que mi hermana hizo anoche, necesito saber todo. Rebecca deslizó su teléfono a través de la mesa. En la pantalla había capturas de pantalla de mensajes entre Christopher y Kate. Mensajes explícitos. Promesas de dejar a sus respectivas parejas. Planes de un futuro juntos. Estos son de hace 3 meses, dijo Rebecca. Pero hay más. Encontré registros de transferencias bancarias. Christopher le ha estado dando dinero a Kate. Casi $20,000 en los últimos 6 meses. $20,000. Kate había estado extorsionando a Christopher. O al menos manipulándolo para obtener dinero. ¿Su esposo sabe que usted sabe? Lo confronté esta mañana. Lo negó todo al principio. Luego admitió la aventura, pero dijo que Kate le había dicho que estaba embarazada de él, que necesitaba dinero para el bebé. Ella anunció anoche en mi cena de cumpleaños que estaba embarazada de mi esposo, dije. Pero mi esposo es estéril, así que el bebé podría ser de Christopher, o podría ser de otro hombre llamado Dylan Harris que trabaja con Kate. Rebecca palideció. ¿Cuántos hombres ha estado manipulando? Hasta ahora, que yo sepa, 3. Pero podría haber más. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento. 2 mujeres destrozadas por la misma persona. Luego Rebecca habló. Quiero que pague por esto. No solo la aventura, sino la manipulación, el dinero, todo. ¿Usted también? Absolutamente. Entonces trabajemos juntas. Sacó una carpeta de su bolso. Tengo un abogado que se especializa en casos de fraude. Si podemos probar que Kate obtuvo dinero bajo falsos pretextos, podríamos tener un caso. Pasamos las siguientes 2 horas comparando notas, compartiendo evidencia, construyendo un caso contra mi hermana que iba más allá de la simple infidelidad. Esto era fraude, manipulación, posiblemente extorsión. Cuando nos separamos, Rebecca me abrazó. Gracias por reunirse conmigo. Sé que esto debe ser horrible para usted también. Lo es, admití. Pero al menos ahora sé que no estoy sola en esto. Conduje de regreso a mi apartamento sintiendo una extraña mezcla de emociones. Rabia hacia Kate por lo que había hecho. Tristeza por la hermana que pensé que conocía.
pero también determinación. Kate había cruzado una línea que no podía ser perdonada, y ahora iba a enfrentar las consecuencias. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi padre. Dudé, luego contesté. Hola, papá. Jennifer, cariño, ¿estás bien? He estado mejor. Tu madre y yo necesitamos hablar contigo, sobre lo que pasó anoche, sobre Kate, sobre todo. No estoy lista para ver a Kate. No se trata de ver a Kate. Se trata de entender qué demonios está pasando en esta familia. Acordamos encontrarnos en su casa esa noche. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en la sala con los ojos rojos e hinchados. Mi padre se veía 10 años más viejo que la noche anterior. James estaba allí también, con Alice. Gracias por venir, dijo mi padre cuando me senté. Necesitamos hablar de lo que pasó anoche. ¿Dónde está Kate?, pregunté. En su apartamento. Le pedimos que no viniera esta noche. Esto es sobre ti, Jennifer. Mi madre habló por primera vez. Cariño, no puedo creer que Kate hiciera algo así. Que cualquiera de ellos hiciera algo así. Créelo, dije con más dureza de la que pretendía. Porque hay más. Les conté todo. Los 3 meses de aventura, la investigación privada, los mensajes de texto, los hoteles. Luego les conté sobre Christopher Evans, sobre Dylan Harris, sobre los $20,000. Mi madre se puso pálida. Mi padre apretó los puños. James soltó una maldición. Esa no es la hermana que criamos, dijo mi madre finalmente. Criamos a una niña dulce, amable, que nunca haría algo así. Tal vez no la conocíamos tan bien como pensábamos, respondí. O tal vez ella cambió. De cualquier manera, lo que hizo es imperdonable. ¿Vas a presentar cargos?, preguntó James. Estoy considerando todas mis opciones. Rebecca Evans, la esposa de Christopher, quiere presentar cargos por fraude. Tenemos evidencia de que Kate obtuvo dinero bajo falsos pretextos. Mi padre asintió lentamente. Haré lo que sea necesario para apoyarte en esto, Jennifer. Lo que Kate hizo no solo te traicionó a ti, nos traicionó a todos nosotros. ¿Y mamá?, pregunté, mirando a mi madre. Ella estaba llorando silenciosamente. Es mi hija, dijo. Ambas lo son. No puedo simplemente abandonarla. No te estoy pidiendo que la abandones, dije suavemente. Pero necesito que entiendas que lo que ella hizo tiene consecuencias, y yo voy a asegurarme de que las enfrente. Nos quedamos hablando hasta tarde en la noche, procesando, llorando, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. Cuando finalmente me fui, mi padre me abrazó fuerte. Te quiero, cariño, y estoy orgulloso de cómo manejaste todo esto. Conduje a casa sintiendo un poco menos sola que antes. Mi familia, al menos la mayor parte de ella, estaba de mi lado. Eso era algo. Cuando llegué a mi apartamento, había un sobre manila en mi puerta. Lo recogí, reconociendo la letra de Brian inmediatamente. Dentro había una carta escrita a mano. Jennifer, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesitas saber que nunca planeé que esto pasara. Kate y yo comenzó como solo charlas en el trabajo. Ella entendía las presiones que yo tenía, me hacía sentir visto, y luego se convirtió en más. Nunca quise lastimarte. Nunca quise que nuestra relación terminara de esta manera. Cuando Kate dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Sabía que no podía ser mío, pero ella insistió en que era posible, que los doctores se habían equivocado. Y yo quise creerle porque significaba que tal vez podría tener la familia que siempre quisimos. Sé que suena ridículo ahora. Sé que fui un idiota, pero te amé, Jennifer. Tal vez no de la manera correcta. Tal vez no lo suficiente. Pero te amé, y lo siento. Por favor, al menos habla conmigo una vez. Déjame explicar en persona. Déjame intentar arreglar esto. Leí la carta 3 veces. Luego la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No había nada que Brian pudiera decir que cambiara lo que había hecho. No había explicación que hiciera que la traición doliera menos. Y ciertamente no había manera de que volviera a confiar en él. El divorcio procedería según lo planeado. Y Brian tendría que vivir con sus decisiones, así como yo tenía que vivir con las consecuencias de ellas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono sonó una vez más. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Hola Jennifer, soy Dylan Harris. Creo que necesitamos hablar sobre Kate Williams. Sonreí en la oscuridad. La red se estaba cerrando alrededor de mi hermana, y ella ni siquiera lo sabía todavía. Mañana me reuniría con Dylan, escucharía su historia, y luego decidiría exactamente cuán lejos estaba dispuesta a llevar esta venganza contra la hermana que me había traicionado de la manera más horrible posible. La traición familiar era la peor clase de dolor, porque venía de alguien que se suponía que siempre estaría de tu lado, pero Kate había elegido su camino, y ahora yo elegiría el mío. Dylan Harris resultó ser exactamente lo que esperaba, un hombre atractivo de 32 años, exitoso, completamente inconsciente de que era una de las múltiples víctimas de Kate. Nos encontramos en un restaurante discreto al otro lado de la ciudad, donde las probabilidades de encontrarnos con alguien que conocíamos eran mínimas. Él llegó 5 minutos antes que yo, ya sentado en una mesa del fondo cuando entré. Jennifer, dijo poniéndose de pie cuando me acerqué. Gracias por venir. Sé que esto debe ser extraño para ti. Extraño es quedarse corto, respondí, sentándome frente a él. Pero después de la semana que he tenido, nada me sorprende ya.
Dylan ordenó café para ambos antes de hablar. No sé cuánto sabes sobre Kate y yo, pero sentí que necesitabas saber la verdad, especialmente después de lo que escuché que pasó en tu cena de cumpleaños. ¿Cómo te enteraste de eso? Kate me llamó esa noche llorando, diciendo que su familia la había humillado públicamente, que tú habías mentido sobre los resultados de fertilidad de tu esposo para hacerla quedar mal, que estabas celosa de su embarazo. Solté una risa amarga. Por supuesto que lo hizo. ¿Y tú le creíste? Al principio sí. Kate puede ser muy convincente cuando quiere, pero luego empecé a pensar en otras cosas que no cuadraban. Pequeñas mentiras que había notado pero ignorado. Así que hice mi propia investigación. Dylan sacó su teléfono y me mostró una serie de fotografías. Kate con Brian entrando a un hotel. Kate con otro hombre que no reconocí. Kate sola en restaurantes caros, claramente esperando a alguien. Contraté a alguien para que la siguiera durante 3 días, explicó. 3 días, Jennifer. Y en esos 3 días, la vi con 4 hombres diferentes. 4, incluyéndome a mí. 4, no 3. 4 hombres. ¿Quién es el cuarto? Pregunté señalando al hombre que no reconocía. Según el investigador, se llama Marcus Thompson. Está casado, tiene 3 hijos y es vicepresidente de un banco. Mi hermana no solo era una mentirosa y manipuladora, era una profesional. Dylan, ¿Kate te pidió dinero alguna vez? Él se puso rígido. Así que sabes sobre eso también. Christopher Evans le dio $20,000 en 6 meses. ¿Cuánto te dio a ti? 15,000, admitió. Me dijo que su casero la estaba desalojando, que necesitaba dinero para un nuevo depósito. Luego fue su auto que necesitaba reparación. Luego su madre estaba enferma y necesitaba ayuda con las cuentas médicas. Mi madre está perfectamente sana, dije. Y Kate vive en un apartamento que mis padres le ayudaron a comprar. No tiene casero. Dylan cerró los ojos. Fui un completo idiota. Fuiste una víctima. Todos lo fuimos. Kate es una experta manipuladora. Pasamos la siguiente hora comparando historias. Dylan había conocido a Kate hace 8 meses en un evento de networking. Ella había sido encantadora, interesante, aparentemente vulnerable de formas que lo hacían querer protegerla. La relación había sido intermitente. Kate apareciendo y desapareciendo según su conveniencia, siempre con una excusa plausible. Cuando me dijo que estaba embarazada hace 3 semanas, le propuse matrimonio. Confesó Dylan. Le compré un anillo y todo. Ella dijo que necesitaba tiempo para pensarlo, que quería estar segura. Ahora entiendo por qué. Probablemente estaba esperando ver cuál de nosotros ofrecía el mejor acuerdo. ¿Todavía tienes el anillo? Pregunté. Él asintió. Devuélvelo. Y considera presentar cargos por fraude junto con Christopher Evans y yo. ¿Cargos criminales? Kate obtuvo dinero de ustedes bajo falsos pretextos. Eso es fraude. Y si podemos probar un patrón de comportamiento, podríamos tener un caso sólido. Dylan se recostó en su silla, procesando. Parte de mí todavía no quiere creer que ella sea capaz de esto. Que todo fue una mentira desde el principio. Lo sé, dije suavemente. Yo sentí lo mismo sobre Brian. Estuvimos casados 4 años. Pensé que lo conocía. Pensé que conocía a mi hermana. Pero las personas que creíamos conocer nunca existieron realmente. Solo existían las versiones que ellos querían que viéramos. Cuando Dylan y yo nos separamos esa tarde, ambos teníamos un plan de acción. Él contactaría a su abogado sobre presentar cargos. Yo coordinaría con Rebecca Evans y mi propio abogado para construir un caso unificado contra Kate. Y mientras tanto, continuaría reuniendo evidencia, documentando cada mentira, cada manipulación. 2 días después, recibí una llamada de Patrick Thompson, el detective privado. Señora Williams, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Kate Williams ha desaparecido. Nadie la ha visto en 48 horas. Su apartamento está vacío, su auto no está. Y su teléfono está apagado. Mi sangre se heló. ¿Desaparecida como en huyendo? Eso es lo que parece. Hablé con su empleador. Renunció vía email hace 2 días. Efectiva inmediatamente. Sin aviso, sin explicación. Kate había huido. Probablemente se había dado cuenta de que las paredes se estaban cerrando y decidió correr antes de enfrentar las consecuencias. Llamé inmediatamente a mi padre. Papá, ¿has sabido algo de Kate? Nada desde hace 3 días. Tu madre ha estado llamándola, pero va directo a buzón de voz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ha desaparecido. Renunció a su trabajo. Vació su apartamento. Se fue. Escuché a mi padre soltar un suspiro pesado. Maldición. Tu madre va a estar destrozada. Papá, necesito que entiendas algo. Kate no solo huyó porque estaba avergonzada. Huyó porque estaba a punto de enfrentar cargos criminales por fraude. Le sacó más de $35,000 a diferentes hombres con mentiras. Esto es serio. Lo sé, cariño, y cuando la encontremos tendrá que enfrentar las consecuencias. Si la encontramos, corregí. Kate es inteligente. Si planeó esto bien, podría estar en cualquier lugar. Pasaron 2 semanas sin noticias de Kate. Mi madre llamaba todos los días, preguntando si había sabido algo. Mi divorcio de Brian procedió sin problemas. Él firmó todo sin protestar, probablemente aliviado de que no estuviera buscando pensión alimenticia o compensación adicional. Rebecca Evans presentó cargos formales por fraude.
Dylan Harris también. Christopher Evans, después de mucha persuasión de Rebecca, finalmente acordó testificar sobre las transferencias de dinero. Y entonces, justo cuando pensé que Kate había logrado escapar completamente, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Jennifer, soy Kate. Necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Sé que no me creerás, pero es verdad. Todo se salió de control y no sabía cómo detenerlo. El bebé es de Dylan. Me hice una prueba de ADN prenatal. Pensé que debías saberlo. No espero tu perdón. Solo espero que algún día entiendas que estaba perdida y cometí errores terribles. Lo siento. Leí el mensaje 5 veces. Parte de mí quería responder, quería gritar, quería exigir respuestas. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había pasado las últimas semanas reconstruyendo mi vida, simplemente bloqueó el número. No le debía a Kate una respuesta. No le debía nada. Reenvié el mensaje a Patrick Thompson y a mi abogado. Acaba de admitir el fraude por escrito, dijo mi abogado cuando la llamé. Esto fortalece nuestro caso significativamente. Bien, dije. Quiero que proceda con todo. Quiero que Kate sepa que huir no la salvará de las consecuencias. Mi vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Volví al trabajo completamente, enfocándome en proyectos que me hacían sentir realizada. Rachel me asignó a liderar una campaña importante para un cliente nuevo, y me sumergí en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a mis colegas más dedicados. Las noches las pasaba en mi apartamento, redecorando, haciendo que el espacio fuera verdaderamente mío. Compré muebles nuevos, pinté las paredes, colgué arte que me gustaba. Cada cambio era una declaración. Esta era mi vida ahora, y la estaba construyendo según mis propios términos. James y Alice me invitaban a cenar regularmente. Mi padre venía a visitarme los fines de semana, ayudándome con pequeñas reparaciones en el apartamento, pasando tiempo juntos sin hablar de Kate o Brian. Mi madre lo intentaba, pero cada conversación eventualmente volvía a Kate. ¿A dónde podría estar? Si estaba bien, si estaba comiendo lo suficiente. Mamá, le dije finalmente una tarde, necesitas dejar ir. Kate es adulta, tomó sus decisiones y ahora está viviendo con ellas donde quiera que esté. Es mi hija, protestó. ¿Cómo puedo simplemente dejar ir? No te estoy pidiendo que dejes de amarla. Te estoy pidiendo que dejes de dejarla consumirte. Porque mientras tú estás aquí preocupándote por ella está en algún lugar sin pensar en ninguno de nosotros. Fue duro, pero era verdad. Y mi madre finalmente comenzó a entenderlo. 3 meses después de mi desastrosa cena de cumpleaños, estaba en una conferencia de marketing en Seattle cuando conocí a alguien. Su nombre era Edward Taylor. Era consultor de marca, y teníamos una química instantánea. Hablamos durante horas después de un panel sobre marketing digital, compartiendo ideas sobre la industria, riendo sobre las presentaciones ridículas que habíamos visto, conectando de una manera que no había sentido en años. ¿Cena?, preguntó cuando la conferencia terminó por el día. Me encantaría, respondí. No le conté sobre Brian o Kate esa noche. Solo disfruté estar con alguien que no sabía nada de mi pasado, que me veía solo como Jennifer, una profesional exitosa con ideas interesantes y una risa fácil. Edward vivía en Portland, a solo unas horas de distancia. Intercambiamos números. Prometimos mantenernos en contacto, y luego cada uno volvió a su ciudad, pero mantuvimos contacto. Mensajes de texto diarios, llamadas telefónicas que duraban horas. Eventualmente, una segunda cita cuando él vino a la ciudad por negocios, y luego una tercera, y una cuarta. Hay algo que necesito contarte, dije finalmente durante nuestra quinta cita. Algo sobre mi pasado que deberías saber si vamos a continuar viéndonos. Le conté todo. El matrimonio con Brian, la aventura con Kate, la traición en mi cumpleaños, el fraude, todo. Edward escuchó sin interrumpir, su expresión seria pero comprensiva. Eso es mucho para procesar, dijo cuando terminé. Y entiendo completamente si es demasiado drama para ti. Si quieres terminar esto ahora, lo entenderé. Él tomó mi mano a través de la mesa. Jennifer. Todos tenemos pasados, todos tenemos historias que nos avergüenzan o nos duelen. Lo que me importa no es lo que te pasó, sino cómo lo manejaste, y por lo que me has contado, lo manejaste con gracia, fuerza e inteligencia. Eso me dice más sobre quién eres que cualquier cosa que tu ex esposo o tu hermana hayan hecho. Sentí lágrimas picando en mis ojos. ¿De verdad? De verdad. Y si estás dispuesta a darle una oportunidad a esto, a nosotros, yo también lo estoy. Esa noche, conduciendo a casa, me sentí más ligera de lo que había estado en meses. Como si finalmente estuviera dejando ir el peso del pasado y permitiéndome mirar hacia adelante. La venganza contra Kate y Brian había sido satisfactoria, pero construir una nueva vida, eso era lo que realmente importaba. 4 meses después de que Kate desapareciera, Patrick Thompson finalmente la localizó. Estaba en Austin, Texas, viviendo bajo su nombre real pero trabajando en un restaurante con salario mínimo. El embarazo era evidente ahora. Estaba de aproximadamente 6 meses. ¿Quieres que la continúe monitoreando?, preguntó Patrick. No,
dije después de pensar. Pero mantén su dirección archivada. Podríamos necesitarla cuando llegue el momento de servir los papeles legales. Llamé a Dylan esa tarde. Él merecía saber que Kate había sido encontrada y que el bebé, su bebé según el mensaje de texto de Kate, nacería en aproximadamente 3 meses. No sé cómo sentirme, admitió. Parte de mí quiere ir allá, confrontarla, exigir respuestas. Otra parte de mí solo quiere olvidar que todo esto pasó. Si ese bebé es tuyo, Dylan, tienes derechos y responsabilidades. Lo sé. Mi abogado ya está preparando documentos para una prueba de paternidad obligatoria una vez que nazca el bebé. Si es mío, pelearé por custodia. No voy a dejar que Kate críe a mi hijo sola, no después de todo lo que ha hecho. Rebecca Evans también había seguido adelante. Ella y Christopher estaban en consejería matrimonial, tratando de salvar su matrimonio a pesar de la infidelidad. No es fácil. Me confesó durante uno de nuestros almuerzos mensuales que habíamos comenzado a tener. Algunos días quiero tirarlo todo y divorciarme. Otros días recuerdo por qué me enamoré de él en primer lugar. Pero lo estamos intentando. Por nuestros hijos, sino por nosotros. Eso es más de lo que yo podría hacer, admití. Brian me pidió una segunda oportunidad docenas de veces. Nunca la consideré ni por un segundo, porque lo que Brian hizo fue diferente, dijo Rebecca. Él no solo tuvo una aventura, la tuvo con tu hermana. Esa traición familiar es algo que no se puede perdonar fácilmente. Tenía razón. La infidelidad era devastadora, pero la traición familiar era algo completamente diferente. Era una herida que cortaba más profundo porque venía de alguien cuya lealtad se suponía que era incondicional. Mi relación con Edward continuó floreciendo. 6 meses después de conocernos, él propuso mudarme a Portland para estar más cerca, o que él considerara mudarse a mi ciudad. No quiero presionarte, dijo, pero tampoco quiero que estemos a horas de distancia para siempre. Dame un mes para pensarlo, pedí. Es una decisión grande y quiero estar segura de que la estamos tomando por las razones correctas. Edward entendió. Siempre entendía. Esa era una de las cosas que más amaba de él, su paciencia, su disposición a dejarme ir a mi propio ritmo después de todo lo que había pasado. Hablé con Rachel sobre la posibilidad de trabajar remotamente o transferirme a la oficina de Portland si decidía mudarme. Odiaría perderte, dijo. Pero también entiendo. Y si Portland es donde está tu felicidad, encontraremos la manera de hacerlo funcionar. Hablé con mi familia. James pensaba que debía seguir mi corazón. Mi padre dijo que solo quería verme feliz. Mi madre, sorprendentemente, fue la más vocal. Jennifer, has pasado los últimos meses reconstruyendo tu vida aquí. ¿Estás segura de que quieres volver a empezar en otra ciudad? No estaría volviendo a empezar, mamá. Estaría continuando, con alguien que me hace feliz, que me respeta, que nunca me haría lo que Brian me hizo. Ella suspiró. Entonces tienes mi bendición, pero prométeme que no te perderemos completamente. Nunca. Prometí. Estaba a punto de decirle a Edward que estaba considerando seriamente Portland cuando recibí una llamada que cambió todo. Era un número de Texas. Hola, Jennifer Williams, habla. Soy la oficial Patricia Rodríguez del Departamento de Policía de Austin. Su hermana, Kate Williams, está en el hospital. Ha dado a luz prematuramente y está pidiendo verla. Mi corazón se detuvo. ¿Está bien? ¿El bebé está bien? El bebé está en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero es estable. Su hermana ha tenido complicaciones. Los doctores dicen que las próximas 24 horas son críticas. Me senté pesadamente, mi mente acelerada. Kate estaba muriendo. Mi hermana, que me había traicionado de la peor manera posible, estaba muriendo y me estaba pidiendo. ¿Necesita que venga?, preguntó la oficial. Yo, no sé, admití. ¿Puede darme una hora para pensar? Por supuesto. Aquí está mi número directo. Llame cuando decida. Colgué y me quedé mirando mi teléfono. Todas las emociones que había estado suprimiendo durante meses surgieron de repente. Rabia, dolor, tristeza. Y debajo de todo eso, amor. Porque a pesar de todo, Kate había sido mi hermana. Habíamos crecido juntas, compartido secretos, soñado juntas sobre nuestros futuros. Llamé a Edward. Necesito ir a Austin. Te llevaré al aeropuerto, dijo inmediatamente. ¿Quieres que vaya contigo? No, esto es algo que necesito hacer sola. Llamé a mi padre. Él y mi madre tomarían el siguiente vuelo disponible. James dijo que cuidaría todo en casa, y luego llamé a Dylan. El bebé nació, dije, 2 meses antes. Kate está en el hospital, crítica. Los doctores no saben si sobrevivirá. Hubo un largo silencio. Voy para allá, dijo finalmente. Ese bebé podría ser mío. Necesito estar allí. El vuelo a Austin fue uno de los más largos de mi vida. Seguía pensando en Kate, en la niña que había sido, en la mujer en la que se había convertido. ¿Dónde había salido todo mal? ¿Cuándo había comenzado a mentir y manipular? ¿O siempre había sido así y yo simplemente no lo había visto? Cuando llegué al hospital, mis padres ya estaban allí. Mi madre se veía destrozada, mi padre sombrío. Los doctores dicen que perdió mucha sangre durante el parto, explicó mi padre. Tuvieron que hacerle una transfusión de emergencia. Su presión sanguínea sigue peligrosamente baja. ¿Puedo verla? Está pidiendo por ti.
dijo mi madre. Ha estado pidiendo por ti desde que salió de cirugía. La habitación de Kate estaba en el tercer piso. Cuando entré, casi no la reconocí. Estaba pálida, demacrada, conectada a una docena de máquinas que pitaban y zumbaban. Sus ojos se abrieron cuando me acerqué a la cama. «Viniste», susurró. «Pensé que no vendrías». «Casi no lo hago», admití. «Pero eres mi hermana. A pesar de todo, eres mi hermana». Lágrimas rodaron por sus mejillas. «Lo siento, Jennifer. Siento todo. La aventura con Brian, el dinero, las mentiras, todo. Estaba celosa de ti. Siempre lo estuve. Tenías todo lo que yo quería. El esposo perfecto, la carrera perfecta, la vida perfecta. Y yo solo quería un pedazo de eso. Entonces podrías haberlo pedido», dije, sintiendo mis propias lágrimas comenzar. «Podrías haber hablado conmigo, podrías haber sido honesta. En lugar de eso, trataste de destruir mi vida. Lo sé, y no hay excusa para eso. Pero necesito que sepas que el bebé, tu sobrino, es inocente en todo esto. Dylan es el padre. Me hice la prueba. Y si yo no lo logro, necesito saber que alguien cuidará de él. Dylan está en camino», dije. «Él cuidará de su hijo». «¿Y tú?», preguntó Kate. «¿Alguna vez podrás perdonarme?». Consideré la pregunta. ¿Podría perdonar a Kate después de todo lo que había hecho? No lo sé, dije honestamente. Tal vez algún día. Pero no hoy. Hoy solo puedo estar aquí y esperar que sobrevivas para que puedas tener la oportunidad de ser mejor, de ser la madre que tu hijo necesita. Kate cerró sus ojos. «Eso es más de lo que merezco». Pasé las siguientes horas junto a su cama mientras los doctores entraban y salían, monitoreando sus signos vitales, ajustando medicamentos. Dylan llegó cerca de la medianoche, yendo directamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales para ver a su hijo. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos. «Es tan pequeño», dijo, «tan frágil, pero los doctores dicen que está peleando, que tiene buenas probabilidades». «¿Cómo se siente eso?», pregunté. «¿Ser padre?» Aterrador, y sorprendente, y completamente abrumador. A las 3 de la mañana, los monitores de Kate comenzaron a sonar alarmas. Los doctores corrieron, empujándonos fuera de la habitación. «¡Su presión está cayendo!», escuché a alguien gritar. «¡Necesitamos más sangre!». Mi madre se desplomó en los brazos de mi padre, sollozando. James, que había llegado en un vuelo posterior, nos rodeó con sus brazos. Y yo solo me quedé allí, mirando la puerta cerrada, preguntándome si esta sería la última vez que vería a mi hermana viva. Preguntándome si las últimas palabras que intercambiamos serían sobre perdón que no podía dar todavía, o si tendríamos la oportunidad de encontrar algún tipo de reconciliación eventual. La traición familiar había roto algo fundamental entre nosotras. Pero la sangre era sangre. Y a pesar de todo, una parte de mí todavía amaba a la niña que Kate había sido, incluso si odiaba a la mujer en la que se había convertido. Kate sobrevivió la noche, apenas. Los doctores lograron estabilizarla después de otra transfusión y 2 horas de trabajo intensivo. Cuando finalmente nos dejaron volver a verla, estaba inconsciente pero viva. «Las próximas 48 horas dirán si hay daño permanente», explicó el doctor principal. «Su cuerpo pasó por un trauma significativo. Necesita tiempo para sanar». Pasé esas 48 horas en el hospital, alternando entre la habitación de Kate y la unidad neonatal donde su hijo, a quien Dylan había nombrado Matthew, luchaba por cada respiración en su incubadora. Era tan pequeño, pesaba apenas 1,5 kilos, con tubos y cables conectados a su diminuto cuerpo. Pero tenía los ojos abiertos, mirando al mundo con esa sabiduría antigua que parecen tener todos los bebés prematuros. «Hola, Matthew», susurré presionando mi mano contra el plástico de la incubadora. «Soy tu tía Jennifer. Tu vida comenzó de una manera complicada, pequeño, pero eso no define quién serás. Tienes a tu papá que ya te ama. Y tienes una familia que te cuidará, sin importar qué». Dylan pasaba cada momento libre en la unidad neonatal. Ver su transformación de hombre traicionado a padre devoto era notable. «Voy a pelear por custodia completa», me confió una tarde mientras observábamos a Matthew dormir. «Kate claramente no está en condiciones de criar a un niño. Y después de todo lo que hizo, no confío en que tome decisiones correctas por él». «Eso podría ser una batalla legal larga», advertí. «Kate es su madre biológica. Incluso con todo lo que ha hecho, los tribunales generalmente favorecen a las madres. Entonces pelearé tanto tiempo como sea necesario. Porque ese niño merece estabilidad, merece un padre que esté presente, que sea honesto, que le enseñe a ser mejor que sus padres». No pude discutir con eso. Matthew merecía todo eso y más. Al tercer día, Kate finalmente despertó. Su primera pregunta fue sobre el bebé. «Está vivo», le dije. «Luchando, pero vivo. Dylan está con él ahora». «Dylan», repitió. «Está aquí. Por supuesto que está aquí. Es el padre de su hijo». Kate cerró sus ojos, lágrimas escapando por las comisuras. «Arruiné todo, ¿verdad?». «Sí», dije simplemente. «Lo hiciste. El dinero que tomé de todos esos hombres, lo gasté tratando de ser alguien que no era. Ropa cara, cenas en restaurantes elegantes, tratando de comprar la versión de la vida que tú tenías naturalmente.
Y cuando me quedé sin dinero, me asusté. Por eso me fui. ¿Y el anuncio en mi cumpleaños? ¿Eso también fue miedo? Eso fue pura maldad, admitió. Estaba tan celosa de ti, Jennifer, tan llena de resentimiento, y quería hacerte sentir una fracción del dolor que yo sentía todos los días al comparar mi vida con la tuya. Mi vida no era perfecta, Kate. Mi matrimonio claramente tenía problemas si Brian fue tan fácil de seducir, pero al menos era real, construida sobre trabajo duro y honestidad. Tu versión de la vida perfecta era una ilusión comprada con dinero robado y mentiras. Lo sé, susurró. Y ahora lo he perdido todo. Mi familia, mi reputación, probablemente mi libertad cuando enfrente los cargos de fraude. Y lo peor, probablemente perderé a mi hijo también. Eso depende de ti, dije. Si te recuperas, si te haces responsable de tus acciones, si demuestras que puedes ser la madre que Matthew necesita, tal vez Dylan considere custodia compartida. Pero tienes que cambiar realmente, Kate. No solo decir las palabras correctas, sino vivirlas. Los días se convirtieron en semanas. Matthew creció más fuerte gradualmente, ganando peso, respirando por su cuenta. Kate se recuperó física pero emocionalmente estaba destrozada. Los cargos criminales procedieron. Rebecca Evans y Christopher Evans testificaron sobre el fraude. Dylan también. Kate se declaró culpable de todos los cargos, aceptando un acuerdo que incluía restitución completa y libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. El juez fue misericordioso considerando que acabas de dar a luz, explicó su abogado de oficio. Pero si violas los términos de tu libertad condicional de cualquier manera, irás directamente a prisión. Kate asintió aceptando los términos. Tenía que pagar $45,000 en total, más intereses. Tendría que encontrar trabajo, mantenerse empleada, reportarse regularmente con un oficial de libertad condicional, y tendría que someterse a consejería obligatoria. ¿Qué hay de Matthew?, preguntó. Dylan ha presentado para custodia completa. La audiencia es en 3 meses. El día que Matthew fue dado de alta del hospital, pesando casi 3 kilos, Dylan lo llevó a casa a un apartamento que había preparado meticulosamente. Cuarto del bebé pintado en azul suave, cuna ensamblada, ropa diminuta doblada en cajones. ¿Quieres sostenerlo?, Al me preguntó. Antes de que nos vayamos, quiero que tu tía te sostenga adecuadamente. Tomé al bebé en mis brazos, sintiendo su peso cálido, oliendo ese olor único a bebé nuevo. Hola, Matthew. Tu familia es complicada, pero estamos aquí para ti. Todos nosotros. Kate observaba desde una silla de ruedas, todavía demasiado débil para estar de pie por periodos largos. Gracias por estar aquí, Jennifer. A pesar de todo lo que hice, gracias. No lo hago por ti, dije honestamente. Lo hago por él. Porque Matthew no pidió nacer en esta situación. Y merece tener la mayor cantidad posible de familia en su vida. Esa fue la última vez que vi a Kate en persona durante meses. Regresé a mi ciudad, a mi trabajo, a mi vida. Edward estuvo allí cuando llegué a casa sin juzgar, solo apoyando. ¿Cómo estás?, preguntó. Agotada, emocionalmente drenada, pero bien. Más bien de lo que esperaba estar. ¿Has pensado en Portland?, preguntó tentativamente. He pensado mucho en eso, y creo que quiero intentarlo. No inmediatamente, tal vez en 6 meses cuando Matthew esté más estable, cuando el caso de custodia esté resuelto. Pero sí, quiero intentarlo. Edward me besó. 6 meses es perfecto. Me da tiempo para encontrarnos un lugar, para que conozcas a mi familia adecuadamente, para planear esto correctamente. Mi vida continuó encontrando su ritmo. El divorcio de Brian fue finalizado, nuestros últimos lazos legales cortados. Él intentó contactarme algunas veces después, emails pidiendo cierre, pero los ignoré todos. Ya tenía mi cierre. La audiencia de custodia ocurrió según lo programado. Dylan presentó evidencia extensiva del fraude de Kate, su inestabilidad, su incapacidad para mantener empleo o vivienda estable. El abogado de Kate argumentó que ella estaba tratando, que amaba a su hijo, que merecía una oportunidad. El juez otorgó custodia física primaria a Dylan con visitas supervisadas para Kate. La corte reconoce que la señorita Williams ama a su hijo, dijo el juez, pero también reconoce un patrón de comportamiento engañoso y manipulador que sugiere inestabilidad. El interés superior del niño requiere estabilidad y honestidad, cualidades que el señor Harris ha demostrado consistentemente. Kate lloró cuando se leyó el veredicto, pero lo aceptó sin apelar. Es lo correcto, me dijo más tarde por teléfono. Matthew merece mejor que yo ahora mismo. Tal vez algún día, si hago el trabajo y me convierto en quien necesito ser, pueda ser la madre que merece. Pero hoy, esto es justicia. 6 meses después, me mudé a Portland. Mi empresa accedió a dejarme trabajar remotamente con viajes ocasionales de regreso a la oficina. Edward y yo encontramos un apartamento hermoso con vista al río Willamette. Empaqué mi vida, dejando atrás los fantasmas de mi matrimonio fallido y la traición familiar.
llevando solo los recuerdos que valía la pena mantener. Mi familia vino a ayudarme a mudarme. James cargando cajas, mi padre ensamblando muebles, mi madre reorganizando mi cocina sin pedir permiso. Era caótico y ruidoso y perfecto. ¿Feliz?, preguntó mi padre mientras descansábamos en el balcón esa noche, viendo el sol ponerse sobre la ciudad. Más feliz de lo que he estado en años, admití. Kate te quitó mucho, dijo, pero no te quitó tu fuerza. No te quitó tu capacidad de amar, de confiar, de comenzar de nuevo. Eso es algo de lo que estar orgulloso. ¿Has hablado con ella recientemente? Tu madre lo hace. Semanalmente. Kate está trabajando en una cafetería, viviendo en un apartamento de una habitación, yendo a terapia 3 veces por semana. Está haciendo el trabajo. Me alegro, dije. Y era verdad, no estaba lista para perdonar a Kate. Tal vez nunca lo estaría completamente, pero podía desearle bien desde la distancia. Podía esperar que encontrara su camino a ser una mejor persona, si no por ella misma, entonces por Matthew. La vida en Portland era diferente. Mejor. Edward era un compañero igual en todo, compartiendo responsabilidades, tomando decisiones juntos, respetando mis límites y necesidades. Era lo que un matrimonio debía ser, lo que el mío con Brian nunca fue. 2 años después de esa desastrosa cena de cumpleaños número 30, estaba de pie en una pequeña capilla en Portland, usando un vestido crema simple, sosteniendo un ramo de peonías blancas. Edward estaba frente a mí, con ojos brillantes, prometiendo amarme, respetarme, ser mi compañero en todo. Esta vez, las promesas sonaban verdaderas. Esta vez, sabía en mi corazón que el hombre frente a mí las cumpliría. Mi familia estaba allí, James como mi padrino, mi padre caminándome por el pasillo, mi madre llorando lágrimas felices en la primera fila, y en la parte de atrás, casi invisible, estaba Kate. La había invitado después de mucha consideración, bajo condiciones estrictas, sin drama, sin atención. Solo observar quietamente mientras su hermana comenzaba un nuevo capítulo. Ella había aceptado, agradecida incluso por la migaja de inclusión. La recepción fue pequeña, íntima. Solo 50 personas que realmente importaban. Dylan estaba allí con Matthew, ahora un niño de 2 años robusto con la sonrisa de su padre. Kate tenía visitas no supervisadas ahora. Había ganado ese derecho con 2 años de consistencia y trabajo duro, pero Dylan mantenía custodia primaria, y probablemente siempre la tendría. Cuando llegó el momento de los brindis, James se puso de pie. Mi hermana ha pasado por mucho en los últimos años. Traición que habría quebrado a personas menores, pero Jennifer no se quebró. Se reconstruyó más fuerte, más sabia, más cuidadosa sobre a quién dejaba entrar, y encontró a alguien que la merece. Edward, cuida a mi hermana, porque si no lo haces, tendrás que responderme a mí. Todos rieron, pero había verdad debajo del humor. Mi familia me protegería ahora de maneras que no lo hicieron antes, habiendo aprendido la lección difícil sobre confiar en las personas equivocadas. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Kate se acercó tímidamente. Jennifer, ¿puedo hablar contigo? ¿Solo 1 minuto? Miré a Edward. Él asintió. Estaré justo aquí si me necesitas. Kate y yo caminamos hacia el jardín de la capilla, parándonos bajo un viejo roble. Gracias por invitarme, comenzó. Sé que no lo merecía. No, acordé. No lo merecías. Pero Matthew merece saber que su familia está tratando de sanar. Y parte de mí todavía recuerda cuando éramos niñas, antes de que todo se complicara. Nunca voy a poder compensar lo que hice, dijo Kate. Lo sé eso, pero quiero que sepas que he cambiado. Realmente cambiado. La terapia, perder todo, casi perder mi vida, perder custodia de mi hijo, fue mi punto de quiebre. Finalmente me obligó a mirar honestamente quién era y a decidir ser alguien diferente. ¿Y quién eres ahora? Todavía estoy averiguándolo, admitió. Pero soy alguien que paga su propio camino, que dice la verdad incluso cuando duele, que está aprendiendo a estar feliz por otros en lugar de resentida, que está tratando de ser el tipo de madre que Matthew pueda respetar algún día. Sigue ese camino, dije, porque Matthew se va a hacer preguntas a medida que crezca, y merece respuestas honestas sobre por qué su familia es como es. ¿Tú se las darás? Si pregunta, le diré la verdad apropiada para su edad, que su madre cometió errores pero está trabajando para ser mejor, que la familia es complicada pero amor no tiene que ser condicional, que todos merecemos segundas oportunidades si las ganamos. Kate asintió, limpiándose lágrimas. Eso es más generoso de lo que merecía. No lo hago por ti, dije. Lo hago por Matthew. Y lo hago por mí, porque aferrarse a la rabia solo me lastima. Pero perdón completo, confianza completa, eso va a tomar tiempo. Tal vez años, tal vez nunca completamente. Lo entiendo, y esperaré tanto tiempo como sea necesario, porque eres mi hermana Jennifer, y a pesar de todo lo terrible que hice, todavía te amo. Yo también te amo, dije finalmente, pero amo a la persona que solías ser. La niña que conocí, la mujer en la que te convertiste. Esa persona me lastimó demasiado profundamente para amor sin condiciones, así que vamos a tomar esto un día a la vez,
Bien, regresamos a la recepción separadamente. Edward me envolvió en sus brazos. ¿Cómo estuvo? Difícil, honesto, necesario. ¿Lista para nuestra luna de miel? Más que lista. Pasamos 2 semanas en Costa Rica, desconectados del mundo, simplemente siendo pareja recién casada. Cuando regresamos, la vida continuó su nuevo ritmo normal. Trabajo, cenas con amigos, fines de semana explorando Portland, llamadas telefónicas regulares con mi familia. Kate y yo hablábamos aproximadamente una vez al mes. Conversaciones superficiales sobre nada importante. Ella enviaba fotos de Matthew de sus visitas. Yo compartía actualizaciones sobre mi vida en Portland. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo que se parecía a una relación de hermanas. No lo que teníamos antes. Eso estaba roto más allá de la reparación. Pero algo nuevo, más honesto, más cuidadoso. Brian se casó de nuevo. Me enteré a través de James. Una mujer que conoció en línea. Se mudaron juntos después de 3 meses. Algunos hombres nunca aprenden, comentó James. No me importó. Brian era mi pasado, un capítulo cerrado. Mi futuro estaba con Edward, en esta ciudad hermosa, construyendo una vida basada en honestidad y respeto mutuo. 1 año después de la boda, Edward y yo empezamos a hablar de niños. Era una conversación cargada para mí después de todo lo que había pasado. Los años intentando quedar embarazada con Brian, solo para descubrir que su esterilidad hacía eso imposible. ¿Qué pasa si no puedo?, pregunté una noche. ¿Qué pasa si hay algo mal conmigo también? Entonces exploraremos opciones, dijo Edward simplemente. Adopción, fertilización in vitro, lo que sea necesario. O tal vez decidimos que solo nosotros 2 es suficiente. No tengo que ser padre para ser feliz. Jennifer. Pero si vamos a hacerlo, quiero que sea juntos. Cuando ambos estemos listos. Su paciencia, su disposición a dejarme establecer el ritmo, me hizo amarlo aún más. Decidimos intentarlo, sin presión, viendo qué pasaba. Y 3 meses después, vi 2 líneas rosadas en una prueba de embarazo. Edward, llamé, mi voz temblando. Él corrió al baño. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Le mostré la prueba. Él la miró, luego a mí, luego de vuelta a la prueba. ¿Estamos? Vamos a tener un bebé. Él me levantó, girándome aunque protesté que me iba a marear. Vamos a ser padres. Vamos a ser padres. El embarazo fue sin complicaciones. Cada ecografía mostrando un bebé sano y creciendo. Decidimos no saber el sexo, queriendo la sorpresa. Mi familia estaba emocionada. Mi madre llamaba semanalmente preguntando cómo me sentía, ofreciendo consejos. Mi padre comenzó a construir muebles para el cuarto del bebé, James y Alice, que ahora tenían 2 hijos propios. Compartían sus experiencias de crianza. Incluso Kate envió un mensaje de felicitación, junto con un regalo pequeño, una manta de bebé tejida a mano. La hice yo misma en terapia de arte, decía la nota. Espero que tu bebé esté envuelto en amor. Algo que no di suficiente a Matthew al principio. La guardé, tocada por el gesto a pesar de todo. A las 39 semanas exactas, entré en trabajo de parto. Edward condujo al hospital, sosteniéndome la mano, susurrando ánimo. 18 horas después, nuestra hija nació. 7 libras, 4 onzas de perfección. Ella es hermosa, susurró Edward, lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía a nuestra hija por primera vez. Ella es nuestra, dije, sintiendo amor tan intenso que dolía. Nuestra hija. La llamamos Charlotte Rose Taylor. Charlotte por la abuela de Edward, Rose por nada y nadie de mi pasado, solo porque nos gustaba el nombre. Mi familia vino a conocerla, todos turnándose para sostenerla, tomar fotos, exclamar sobre sus dedos diminutos y nariz pequeña. Cuando Kate preguntó si podía visitarnos, dudé. Edward dejó la decisión a mí. Es tu hermana, y tú decides cuánto de la vida de Charlotte quieres que sea parte. Decidí permitir una visita breve y supervisada. Kate vino con flores y más disculpas. Sostuvo a Charlotte por exactamente 5 minutos. Lloró y se fue. Gracias, dijo en la puerta, por dejarme conocerla, por no cerrar la puerta completamente. Es por Charlotte, dije. Ella merece conocer a toda su familia, incluso las partes complicadas. Pero no malinterpretes esto como perdón completo, Kate. Es solo progreso. Los meses se convirtieron en años. Charlotte creció, caminó, habló sus primeras palabras. Edward y yo nos establecimos en la paternidad, aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores pero siempre apoyándonos mutuamente. Mi carrera floreció, eventualmente convirtiéndome en socia en mi firma de consultoría. Edward abrió su propio negocio, exitoso desde el principio. Éramos felices de formas que nunca imaginé posibles durante esos oscuros meses después de la traición. Kate continuó su trabajo de mejorarse. Obtuvo una mejor posición. Se mudó a un mejor apartamento. Mantuvo custodia compartida con Matthew, quien ahora tenía 5 años y la llamaba mamá, con amor genuino. Todavía teníamos una relación distante, pero era cordial, funcional, suficiente. Un día, años después de todo, estaba limpiando el ático de mi antigua casa, donando cosas antes de vender la propiedad finalmente. Encontré una caja de fotos viejas,
Kate y yo de niñas, abrazadas, sonriendo en la cámara. Kate y yo en Halloween, vestidas como princesas. Kate y yo en Navidad, abriendo regalos. Miré esas fotos durante mucho tiempo, recordando a las niñas que habíamos sido, antes de la infidelidad, antes de la traición familiar, antes de que todo se quebrara. Esas niñas habían sido verdaderas hermanas, amándose incondicionalmente. Puse las fotos en un álbum separado, marcado para Charlotte, sobre la familia. Algún día, cuando fuera lo suficientemente mayor para entender, le contaría sobre su tía Kate, sobre los errores que las personas cometen, sobre las consecuencias que enfrentan, sobre segundas oportunidades ganadas con trabajo duro y honestidad. Le enseñaría que la familia es complicada, que el amor puede sobrevivir la traición pero nunca sin cambiar, que el perdón es posible pero debe ser ganado. Y le enseñaría que su valor nunca viene de compararse con otros, que los celos y el resentimiento destruyen más que construyen, que honestidad y trabajo duro crean vidas reales mucho más satisfactorias que ilusiones compradas con mentiras y dinero robado. Hoy, cuando miro mi vida, veo exactamente dónde debería estar. Casada con un hombre que me respeta, madre de una hija increíble, exitosa en mi carrera, rodeada de familia que me apoya, y sí, reconciliada superficialmente con la hermana que una vez me traicionó del modo más cruel posible. Kate perdió años con Matthew, perdió mi confianza, perdió el respeto de nuestra familia, pagó todo centavo que robó con intereses, pasó años en terapia confrontando sus demonios, y todavía está pagando consecuencias, probablemente lo hará por el resto de su vida, porque la traición familiar no es algo que se borra simplemente, deja cicatrices que nunca sanan completamente. Brian perdió una esposa que lo amaba, una casa que era hermosa, el respeto de todos quienes conocían la historia. La última vez que escuché, su segundo matrimonio también terminó. Aparentemente, otra mujer decidió que sus promesas valían tan poco como las mías lo hicieron. Mientras tanto, yo prospero. No por venganza, aunque no voy a mentir y decir que no hubo satisfacción en verlos enfrentar las consecuencias, sino porque elegí no dejar que su traición me definiera. Elegí reconstruir, seguir adelante, encontrar amor real y felicidad genuina. Algunas personas dirían que debería haber perdonado completamente a Kate, que aferrarse a cualquier resentimiento es tóxico, pero yo creo que hay un equilibrio entre perdón y protección propia. Puedo desearle bien a Kate desde la distancia mientras mantengo límites saludables. Puedo dejar a Charlotte conocer a su tía mientras me aseguro de que entienda la historia completa a una edad apropiada. No necesito odiar a Kate para protegerme de futuras traiciones. Simplemente necesito recordar las lecciones aprendidas y aplicarlas sabiamente. ¿Qué aprendí de todo esto? Que las personas muestran quiénes son realmente bajo presión. Que la traición familiar corta más profundo que cualquier otra porque viola confianza fundamental. Que la venganza más efectiva es simplemente vivir bien. Y que la verdadera felicidad viene de construir una vida basada en honestidad, trabajo duro y amor genuino, no en competir con otros o robar lo que tienen. ¿Alguna vez has sentido que la traición de un familiar fue peor que cualquier otra? ¿Has tenido que reconstruir tu vida después de que alguien cercano te destruyó deliberadamente? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar la mía. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Gracias a todos por el apoyo y por acompañarme en este viaje.